Hola amigos, amigas, bienvenidos una vez más a esta su bioquímica la clase. En el día de hoy pues vamos a continuar con nuestras clases de carbohidratos que ayer se canceló por razones técnicas y bueno, hoy vamos a seguir hablando de este interesante tema. El día de hoy vamos a hablar específicamente sobre la ciclación de los monosacáridos, la formación del enlace hemiacetálico, así como también de los disacáridos y el enlace glicosídico. Así que es muy importante para comenzar, bueno, me voy a presentar, ¿verdad? Yo soy la doctora Erlen Lugo, yo soy médico, soy máster en bioquímica y biología molecular y tengo un doctorado en neurociencias de la Universidad del Ruhr Bochum aquí en Alemania. Trabajo y también vivo aquí en Alemania. Entonces, vamos a comenzar repasando algunos conceptos importantes del día de ayer o de la clase pasada. Fíjense ustedes, hablamos que los monosacáridos en general podrían estar representados en diferentes formas. Una muy conocida es la proyección de Fischer, que la tenemos de este lado. Esta proyección de Fischer representa al monosacárido de una forma lineal, representa tanto los carbonos como los grupos hidroxilos y los hidrógenos. Básicamente representa todos los átomos que están en esa molécula. Y se dice entonces que la representación de Fischer representa a esa molécula en el papel. Podemos dibujar esa molécula en el papel. Ahora, también existen representaciones de los monosacáridos en forma cíclica y eso se denomina proyección o representación de Haworth, que es una proyección o una representación cíclica de estos carbohidratos. Hoy vamos a ver cómo se ciclan estos monosacáridos. Y luego tenemos otra conformación, que es la conformación de silla, donde el monosacárido se presenta de una forma más alargada, porque resulta que pues esto no es plano, la ciclación del monosacárido no es plano. Y esto es una forma, digamos, más real, la difracción de rayos X conformacional, es una representación más real de cómo realmente se encuentran los monosacáridos cuando se encuentran en disolución y están de forma cíclica. También hablamos, y por esto hago referencia y repaso de estos conceptos porque más adelante los vamos a utilizar y necesito que estén bien claros con esto. Hablamos en la clase pasada de los isómeros D y L. Hablábamos pues que para decir si un isómero era D o L, utilizábamos como referencia los monosacáridos más pequeños, ¿verdad? Que era el D-gliceraldehído y la dihidroxiacetona. Y decíamos pues que la dihidroxiacetona no tenía carbonos asimétricos o quirales y por eso entonces se utilizaba el D-gliceraldehído como referencia para el nombramiento de estos carbonos quirales, porque al tener un carbono quiral tiene actividad óptica. Entonces decíamos que para llamar un isómero D o L teníamos que ver siempre la posición del OH que está más alejada al carbono carbonílico. ¿Okay? Aquí tenemos un grupo aldehído, ¿okay? Este es el grupo aldehído, y acá tenemos el carbono carbonílico. Entonces, para decir si es D, un monosacárido es D o L, siempre tenemos que buscar el oxidrilo que esté más alejado, ¿verdad? El oxidrilo del carbono anomérico, ¿verdad? Perdón, del carbono quiral o asimétrico que esté más alejado del grupo carbonilo. Entonces, como este oxidrilo está hacia la derecha, nosotros decimos que esto es de glucosa.
Decimos que es de glucosa porque ya en la clase pasada dijimos que la glucosa tenía clave 3. Si este es el carbono 1, este es el 2, este es el 3, 4, 5 y 6, entonces decíamos que tiene clave 3 porque el oxidrilo en ese caso no se iba a encontrar hacia la derecha sino hacia la izquierda. Entonces, esto es glucosa, es decir, pues una aldo hexosa, es aldo porque esto es un grupo aldehído y los monosacáridos que presentan grupos aldehídos en su estructura son aldosas, y es una hexosa porque tiene 6 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Es glucosa porque es clave 3, ¿verdad? Ese oxidrilo está hacia la izquierda, y es D porque el oxidrilo del carbono asimétrico que está más alejado del carbono carbonílico está hacia la derecha. De este lado tenemos entonces el isómero L de la glucosa. ¿Esto es glucosa? Sí, tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Por lo tanto, tiene también acá un grupo aldehído, entonces esto es una aldo hexosa. Es clave 3 porque el oxidrilo está hacia la izquierda, entonces esto es glucosa, pero vemos que ahora el oxidrilo que está unido al carbono asimétrico o quiral más distante del carbonilo, o sea, del carbono carbonílico, está hacia la izquierda. Por lo tanto, esto es L-glucosa. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ya habiendo repasado esos conceptos, ¿verdad? Si quieren más información pueden ir al video de la clase anterior. Espero que todos me estén escuchando en este momento claramente. No se los pregunté al inicio, pero espero que todos me estén escuchando. Así que si hay algún problema con el audio, es hora de que me lo digan, porque realmente siempre dependo de ustedes que me comenten eso en los comentarios, porque si no, no sé si me están oyendo. Ok, muy bien. Seguimos entonces. Entonces, fíjense ustedes. Como ya les dije anteriormente, esos monosacáridos que se representan en forma lineal también pueden representarse de una forma cíclica. ¿Pero por qué se pueden representar de una forma cíclica? Bueno, lo que pasa es que los monosacáridos en forma lineal, cuando se colocan en disolución, es decir, en soluciones acuosas o en disolventes acuosos, ellos tienden a ciclarse y a formar un enlace denominado enlace hemiacetálico para el caso de las aldosas y hemicetálico para el caso de las cetosas. Fíjense bien que hay que hacer una aclaratoria aquí, y es que las aldosas forman enlaces hemi-A de aldosa acetálicos y las cetosas del hemicetálicos, ¿ok? Entonces hay que tener eso en cuenta porque cuando uno está escribiendo muy rápido en los exámenes puede entonces confundirse. Ese enlace hemiacetálico se va a formar entre el grupo carbonilo, ¿verdad? Que está aquí, el grupo carbonilo, el carbono carbonilo es el 1, el carbono 1, ¿verdad? Con el OH del carbono asimétrico más distante a ese grupo, o sea, más distante al grupo carbonilo, el grupo carbonilo, ¿ok? Entonces, se va a formar un enlace entre esto y este, o sea, este es el carbono 5 en este caso, ¿verdad? Entonces, este es el carbono 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, en este caso, en el caso de la glucosa, se va a formar un enlace hemiacetálico, hemiacetálico,
entre el carbono carbonilo, ¿verdad? Y el OH del carbono asimétrico más distante al carbono carbonilo. Sin embargo, existe la posibilidad de formar ese mismo enlace hemiacetálico en el caso de las pentosas o las aldopentosas, ¿ok? Y en ese caso se podría dar un enlace con el carbono terminal, es decir, con este carbono que está acá. Pero eso es de muy poca frecuencia, ¿ok? Entonces se puede formar el enlace hemiacetálico con el carbono, el OH, ¿verdad? Que está en el carbono aquí 5, que sería el OH del carbono unido al carbono asimétrico más distante al carbono carbonilo, o con el carbono terminal, o el OH del carbono terminal. Muy bien, entonces vamos a ver acá cómo ocurre ese enlace hemiacetálico. Fíjense ustedes que acá tenemos el grupo aldehído y aquí tenemos un grupo cetona. Cuando el grupo aldehído se une a un alcohol es, supongamos, un alcohol posee un OH, ¿verdad? Va a formar un enlace hemiacetal. Pero cuando la misma cetona o las cetosas, ¿verdad? Las cetosas contienen un grupo cetona. Se une igualmente a un alcohol, es decir, un oxidrilo o un hidroxilo que está en otra molécula, en este caso es en la misma molécula, porque este enlace se forma en la misma molécula, ¿ok? O sea, es intramolécula. Cuando se forma uniéndose a un OH de esa molécula, se forma un enlace hemicetal, ¿ok? Entonces, para las aldehídos o para las aldosas o para las para las aldosas se forma un hemiacetal y para las cetosas se forma un hemicetal. Ahora, cuando esto se cicla, ¿verdad? Cuando esto se cicla, o sea, se une esto con esto, se cicla, ¿verdad? Y un oxígeno. Cuando esto se cicla, se van a formar dos tipos de estructuras, que son estructuras cíclicas. Y esas estructuras cíclicas se denominan piranocido o furanocido. ¿Ok? Piranocido si tiene 6 átomos vértices, ¿ok? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y se cuenta así. 1, 2, 3, 4, este 5 y este 6. ¿Ok? O también pueden formarse estructuras cíclicas furanocido. ¿Ok? Entonces aquí sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Normalmente estas estructuras de 6 vértices, ¿verdad? Que son 6 átomos vértices, ¿verdad? Y esta es de 5 átomos vértices. Son las formas que van a formar los monosacáridos que tienen entre 5 y 6 carbonos, ¿ok? Eso quiere decir que las aldohexosas, las aldopentosas y las cetohexosas pueden formar estructuras en piranocidos y furanocidos, ¿ok? Por ejemplo, en el caso del piranocido, la glucosa es una aldohexosa, ¿verdad? Igualmente, la fructosa es una cetohexosa. Tanto la glucosa como la fructosa pueden ser representadas ambas, siendo una aldosa y la otra una cetosa, ambas pueden ser representadas en anillos de piranocidos, tanto como en anillos de furanocidos. Ahora, las aldopentosas, por ejemplo, como la ribosa, puede ser también representada en anillos piranocidos y furanocidos, ¿ok? Normalmente siempre vemos la ribosa representada en anillos de furanocido. Por ejemplo, cuando la vemos representada en la estructura de un nucleócido o en la estructura de un nucleótido. Ahora, tenemos acá que esas estructuras cíclicas
se denominan, como ya dijimos, ¿verdad? Estructuras o proyecciones o representación de hardware. ¿Ok? En estas estructuras, fíjense que por convención, el oxígeno hemiacetálico, que es este que está acá, se encuentra en el vértice superior derecho de la estructura o del anillo. Mientras que el grupo terminal, que es este que está acá, ¿verdad? Se va a encontrar hacia arriba del plano que forma el anillo. Eso es una constante, ¿ok? Esto siempre va a aparecer de esa forma. El grupo terminal siempre lo vamos a representar, es decir, el grupo terminal aquí es este, ¿verdad? El grupo terminal lo vamos a representar siempre hacia arriba y ahí va a representar el carbono 6, ¿verdad? Porque si esta es la glucosa en estructura de Fischer, este es el carbono 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, esto que está acá, el grupo terminal, el carbono terminal, lo vamos a representar siempre hacia arriba en este tipo de proyección o representación de Howard. Ahora, hay que siempre conocer cómo transformamos una estructura lineal, porque eso es pregunta de examen, ¿verdad? Eso es pregunta de examen. ¿Cómo transformamos una estructura lineal a estructura cíclica? Bueno, lo primero es que tenemos que escoger es el tipo de anillo, o sea, el tipo de estructura, de qué anillo estamos hablando, si es de un piranócido o es un furanócido. ¿Cómo vamos a representar la molécula? ¿En forma de piranócido o furanócido? ¿Por qué? Bueno, porque hay moléculas que se pueden representar con ambos anillos, ¿ok? Entonces, supongamos que tenemos acá la glucosa. ¿Por qué es glucosa? Siempre recordar. Primero, esto es un grupo aldehído, o sea que esto es una aldosa, que tiene 6 carbonos. Entonces, esto es una aldohexosa. ¿Y es glucosa por qué? Porque aparece de nuevo el OH del carbono 3 hacia la izquierda, es decir, esto es clave 3. Esto es glucosa, una aldohexosa. Ahora, ¿cómo representamos el resto de los grupos en este anillo de piranosa? Puede ser un anillo de furanosa también, sí, porque es glucosa y la glucosa se puede representar tanto en anillos de piranócido como de furanócido, ¿ok? O de piranosa o furano. Entonces, en este caso, para llevar estos grupos a la representación cíclica, tenemos que tener en cuenta que lo que aparece abajo en la molécula cíclica, o sea, en este caso el piranócido, lo que aparece abajo corresponde a lo que aparece a la derecha en la fórmula de Fischer, ¿ok? Lo que aparece abajo está a la derecha. Abajo está a la derecha de Fischer, ¿ok? Y lo que está arriba corresponde a lo que está a la izquierda de Fischer. Entonces, como ya dijimos, este es el carbono, ¿verdad? Este es el carbono del grupo funcional acá, el aldehído. Pero recuérdense ustedes que esto se cicló, ¿ok? Y por eso formó esto, por eso aparece este oxígeno acá, que sería el oxígeno, este oxígeno que está acá, ¿ok? Entonces, ¿cómo se numera este anillo? Se numera así. 1, 2. Recuérdense que en cada vértice hay un carbono. Entonces, aquí este es el carbono 1, el 2. Aquí está el 3. Aquí está el 4. El 5 y el 6, ¿verdad? Aquí está el 5 y aquí está el 6. ¿Ok? Ahora, ya sabemos que esto está unido. Esta parte acá se unió con el del 5, ¿ok? Entonces acá, fíjense que el 5 nada más le aparece una H. Vamos entonces a ver qué pasa con el carbono 2. ¿Dónde está el OH? El OH está hacia la derecha.
Entonces, en la fórmula de Fisher aparecerá hacia abajo. Aquí, perdón, en la fórmula de Harwood aparecerá hacia abajo. Entonces está acá. ¿Dónde está el OH del tercer carbono en la fórmula lineal acá? Está hacia la izquierda. Entonces, en el de Haworth, o en la proyección cíclica, ¿verdad? Aparecerá entonces hacia arriba, porque lo que está izquierdo va hacia arriba en la de Haworth. El grupo hidroxilo unido al carbono 4 está hacia la derecha, por lo tanto está hacia abajo. Y acá nada más se representa la H, ¿verdad? Porque esto se cicló. Y siempre, o sea, por convención, siempre el carbono terminal y su grupo va hacia arriba. ¿Ok? Entonces, lo que hay que prestarle atención sería acá lo que está en el carbono 1, lo que está en el carbono 2, lo que está en el 3 y lo que está en el 4. Y siempre ver, para la identificación del monosacárido, siempre recordar las claves. Glucosa es 3, manosa es 23 y galactosa es 34. ¿Ok? ¿Y qué significa esas claves? Bueno, que allí en ese caso, en esos carbonos, el OH va a aparecer hacia la izquierda. Ahora, cuando esto se cicla, recuérdense ustedes que aquí está participando, ¿verdad? El carbono 1, va a aparecer un nuevo carbono asimétrico. Es decir, esto se convierte en un nuevo carbono asimétrico, es decir, un carbono quiral. Recuérdense ustedes que en la estructura lineal, nosotros sabemos acá que hay 4 carbonos quirales. ¿Cuáles son esos carbonos quirales? Este, el 2, el 3, el 4 y el 5. Hay 4 carbonos quirales. Ya eso lo vimos en la clase pasada. Entonces, cuando la molécula en disolución se cicla, eso hace que se forme un nuevo, la formación del enlace hemiacetal, hace que hemiacetal o hemicetal, hace que se forme un nuevo carbono asimétrico o un nuevo centro quiral, ¿ok? Pero en la fórmula o en la proyección de Haworth, ese nuevo carbono quiral se va a llamar carbono anomérico. O sea, tiene otro nombre, pero es lo mismo, es un carbono quiral que aparece después de la ciclación cuando se da el enlace hemiacetálico. ¿Ok? O sea, el enlace hemiacetálico conduce a la formación de un nuevo carbono quiral. ¿Ok? Y ese nuevo carbono quiral que resulta de la ciclación o de la formación de ese hemiacetal se llama carbono anomérico. Y los compuestos que resultan de ese carbono anomérico se llaman anómeros. ¿Ok? Entonces, cuando eso se cicla, formamos anómeros. Entonces, en este caso, los anómeros pueden ser de 2 tipos. Pueden ser alfa y pueden ser beta. ¿Ok? Pueden ser alfa y beta. Entonces, si tenemos una glucosa lineal, se coloca en disolución, se cicla y se van a formar 2 anómeros. Alfa de glucosa o alfa de glucosa o beta de glucosa. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? Que aquí, en el carbono 1, ahora se encuentra un nuevo centro quiral. ¿Ok? Es un nuevo centro quiral. Y esto acá, entonces, tiene la posibilidad de tener 2 isómeros. Entonces sería alfa y beta. La formación de anómeros no es más que un nivel más elevado de estereoisomería. Entonces, aquí vamos a tener 2 anómeros. 2 anómeros. ¿Por qué? Porque el oxidrilo puede estar hacia la derecha, perdón, hacia arriba o hacia abajo. Entonces veamos acá la fórmula. Decimos que esto es glucosa primero, porque es glucosa. Bueno, contamos. Vamos a ver cuántos carbonos tiene, porque para ser glucosa tiene que tener 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5 y aquí el 6, ¿verdad? Ahora después decimos, bueno, tiene 6 carbonos. Tenemos que ver ahora qué fórmula es.
la glucosa es clave 3. Eso quiere decir que en la fórmula de Fischer ese oxidrilo aparece hacia la izquierda y si es en Hayward, lo que está hacia la izquierda aparece hacia arriba. Entonces el OH del carbono 3 aparece hacia arriba, por lo tanto esto es glucosa. Esto es glucosa, ¿ok? Ahora, ¿por qué es alfa? Bueno, vamos a ver por qué ahora eso es alfa. Ahora, es alfa porque el oxidrilo, esto quiere decir que es alfa, porque el oxidrilo del carbono 1, es decir, el carbono anomérico, ¿verdad? El carbono que se formó, asimétrico que se formó por el enlace amiacetálico, es alfa porque el oxidrilo aparece hacia abajo, ¿ok? Si el oxidrilo del carbono anomérico aparece hacia abajo, ese anómero es alfa. Si el oxidrilo aparece hacia arriba, ¿verdad? Entonces ese anómero es beta. Entonces en este caso también tendríamos la glucosa. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Clave 3, OH hacia arriba. Esto es glucosa, ¿ok? Y obviamente que para estos ejemplos todos que estoy dando, estamos trabajando con el isómero D, porque esa es la forma más frecuente de encontrar las hexosas y las pentosas, ¿verdad? Es la forma más frecuente. Entonces, para todos estos ejemplos estamos usando la serie D, ¿ok? Entonces, este que está acá, este anómero es beta porque el oxidrilo de su carbono asimétrico está hacia arriba. Este es alfa porque el oxidrilo de su carbono asimétrico o el carbono anomérico nuevo que está en el carbono 1 está hacia abajo. O sea, entonces tenemos anómeros alfa y beta, ¿ok? Que resultan de ese nuevo carbono asimétrico que se forma cuando las moléculas se ciclan en disolución por consecuencia de la formación del enlace hemiacetálico, ¿ok? Muy bien. Ahora, resulta que esas formas cíclicas no son estables y en disolución pueden romperse. Entonces, se pueden romper y pueden aparecer en sus múltiples formas. Por ejemplo, puede aparecer en su forma alfa de glucosa, si esto es glucosa, ¿verdad? Alfa de glucosa puede aparecer así, en su anómero alfa. Luego puede ser que se encuentre también las formas lineales, ¿ok? Y también puede ser que se encuentre la forma en beta. Pero esto es la proporción de cada una de estas formas en la que aparece esto en disolución, porque resulta que eso no es estable, ¿verdad? Esas formas cíclicas no son estables, tienden a romperse. Entonces, no va a ser la proporción de alfa, beta y formas lineales, no va a ser igual. No va a ser igual, sino que una va a tender a predominar. Entonces se dice que la forma predominante en disolución y que abarca más o menos 2/3 de proporción es la forma alfa, ¿ok? Mientras que la forma beta o el anómero beta solamente tiene una proporción en disolución de 1/3 y hay muy baja proporción de la forma lineal de ese monosacárido, ¿verdad? Porque estamos hablando de monosacáridos todavía. Entonces, ¿qué es la mutarrotación? Bueno, es esto. Es la interconversión de anómeros en disolución, porque ese rompimiento, ¿verdad? Ese cambio que se produce va a tener un efecto en el poder rotatorio de la disolución. Entonces, este fenómeno, ¿verdad? Lo podemos decir así, este fenómeno que ocurre con los monosacáridos en disolución se llama mutarrotación, que se encuentra en varias especies de ese mismo monosacárido en la disolución, se llama mutarrotación.
¿Ok? Y eso se da gracias, bueno, primero a que esto no es estable y segundo que haya una fórmula de interconversión entre unas y otras. ¿Ok? Entre unas y otras formas. Ahora vamos a hablar un poco sobre cómo se unen un monosacárido con otro monosacárido para formar oligosacáridos. Recuérdense ustedes que dentro de los oligosacáridos, los disacáridos son los que se encuentran formados por dos unidades monosacáridas a través de un enlace glicosídico. Ahora, recuérdense también que dentro de los oligosacáridos son los disacáridos los oligosacáridos más frecuentes y de mayor importancia biológica. Entonces, ¿cómo se forma un disacárido? O sea, ¿cómo se une un monosacárido con otro monosacárido? Eso pueden ser dos monosacáridos iguales o pueden ser monosacáridos diferentes. Entonces, aquí tenemos la representación del disacárido, ¿verdad? Esto es un disacárido, porque tiene una unidad, ¿verdad? Y otra unidad. Y estos dos monosacáridos están unidos por un enlace glicosídico. Ahora, ¿qué monosacárido es este y qué monosacárido es este? Bueno, siempre hay que ir a la identificación. Hay que contar los carbonos, ¿verdad? Entonces tenemos aquí 1, carbono 1, este es el 2, este es el 3, este es el 4, aquí está el 5 y este es el 6. Entonces esto es una hexosa. Esto es una hexosa y tiene, ¿verdad? El oxidrilo hacia arriba, o sea, el oxidrilo del carbono 3 hacia arriba. Es decir, esto es clave 3 porque lo que está hacia arriba aquí está hacia la izquierda en Fischer, y si el oxidrilo está hacia la izquierda en Fischer y tiene 6 carbonos, esto, y además es una, en este caso, se ve acá que esto es una aldo, o sea, tiene un grupo aldehído, entonces esto es una glucosa. Entonces, este monosacárido es glucosa. ¿Ok? Esto es glucosa. Y este monosacárido que está acá es igualito a este. Este es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y el OH del carbono 3 está hacia arriba. O sea, esto es glucosa. Entonces, esto es glucosa, glucosa. Entonces, este disacárido está formado por dos unidades de glucosa. Ahora, fíjense ustedes que la unión se da utilizando oxígeno. O acá aparece un enlace denominado O-glicosídico. Y es porque los enlaces glicosídicos pueden ser o glicosídicos o N-glicosídicos. Eso lo que quiere decir es que el enlace glicosídico no es exclusivo del oxígeno. Puede presentarse también enlaces N-glicosídicos, ¿ok? Y esos enlaces N-glicosídicos los vamos a encontrar más que todos en el caso de los nucleósidos o los nucleótidos, ¿verdad? Donde se va a unir, ¿verdad? En ese caso, un nitrógeno, ¿verdad? Un nitrógeno con las bases nitrogenadas de esas moléculas que mencioné. Entonces, acá vemos también que en el caso del enlace glicosídico, normalmente lo vamos a tener también denominado enlace acetálico. De hecho, el enlace realmente es un enlace acetálico. Pero en el caso de los carbohidratos, ese enlace acetálico se denomina enlace glicosídico. ¿Ok? Ahora, vamos a ver cómo se forma acá este enlace acetálico. Bueno, ya dijimos, ¿verdad? Que el enlace hemiacetálico se iba a formar entre un grupo aldehído y un grupo alcohol, pero en el mismo monosacárido. Eso hace que se cicle el monosacárido. ¿Ok? Pero resulta entonces que acá se forma un anómero, o sea, se forma un nuevo carbono asimétrico en el carbono 1. ¿Ok? Entonces, eso hace que se forme un carbono anomérico.
Entonces tenemos acá en el carbono 1 un carbono anomérico. Y como ya dijimos, los carbonos anoméricos pueden ser alfa y beta. ¿Ok? Ahora, este carbono anomérico, el OH que está acá, ¿verdad? Va a participar, puede entonces participar en un enlace con otro grupo, ¿verdad? Con otro, fíjense ustedes, con otro grupo alcohol de otra molécula. En este caso, tenemos otra molécula, otro monosacárido. Fíjense, cuando se da el enlace hemiacetal, acá queda un oxidrilo o un hidroxilo, ¿ok? Acá está el OH. Este OH libre, es el que va a participar en la formación del enlace acetálico, ¿ok? En la formación de ese enlace acetálico, que es este que está acá, que es el enlace glicosídico, ¿ok? Lo que pasa es que en los carbohidratos el enlace acetálico se llama glicosídico. Entonces, este OH que queda libre, ¿verdad? Va a participar en ese enlace con otro grupo alcohol del segundo monosacárido, que sería este. Entonces, se forma este enlace O glicosídico. Ya sabemos que esto puede ser O puede ser N-glicosídico. ¿Ok? Entonces, este compuesto es maltosa y es un disacárido muy abundante. ¿Ok? O de una gran importancia biológica. Entonces, acá les traigo los 3 disacáridos, digamos, de mayor importancia biológica. Ya hablamos y vimos la estructura de la maltosa, que está formada por 2 unidades de glucosa. Este es glucosa y esto es glucosa. La maltosa está presente en los cereales germinados y en la malta, de allí su nombre, maltosa. Y ella también puede resultar de la degradación enzimática del almidón, ¿ok? Por la amilasa. La lactosa es otro disacárido, pero está formado por 2 unidades monosacáridas distintas, ¿ok? Fíjense ustedes acá, vamos a analizar este monosacárido. Esto es, tiene 6 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5. La razón de por qué yo siempre cuento los carbonos es para saber si eso es clave 3, clave 23 o clave 34 y así identificar el monosacárido. ¿Okay? Eso lo hago siempre y ustedes también lo tienen que hacer siempre. Entonces, tenemos acá que esta clave es clave 3 y 4. Fíjense por qué, porque los oxidrilos están hacia arriba del plano. ¿Ok? Y quiere decir, si esto está hacia arriba, esto estaba hacia la izquierda. Entonces, clave 34. Por lo tanto, esto es galactosa. Y en este lado tenemos, ya lo hemos visto 1000 veces, ¿verdad? Aquí tenemos, esto es clave 3, ¿verdad? Porque este es el carbono 3, este es el 1, el 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, acá tenemos esto, es clave 3, esto es glucosa. Entonces, la lactosa está formada por galactosa y glucosa. Y este disacárido está presente en la leche, todas las leches. Y en muchas preparaciones farmacéuticas como un agente de relleno, ¿ok? O como filler. La sacarosa es otro disacárido que está formado por, aquí ya sabemos que esto es glucosa, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Clave 3, oxidrilo hacia arriba, hacia la izquierda en Fischer, entonces esto es glucosa. Y acá tenemos la fructosa, que es una cetohexosa, ¿ok? Acá tenemos una fructosa. Entonces, esto es fructosa. Entonces, la sacarosa está formada por monómeros de glucosa o monosacárido, ¿verdad? La glucosa y la fructosa. La sacarosa es el disacárido constituyente de la azúcar de caña o el azúcar común, que viene de la caña, y se sintetiza en plantas, pero no en animales, ¿ok? Ahora vamos a ver en detalle cómo se nombran los disacáridos, porque eso también es pregunta de examen.
Entonces, en el caso, vamos a repasar algunos casos, ¿ok? Vamos a repasar el caso de la maltosa. Ya dijimos, ¿verdad?, que la maltosa está formada por dos unidades o dos monosacáridos. El mismo monosacárido es glucosa. Aquí tenemos la clave 3, ¿verdad? Esto es glucosa. Y esto es glucosa. ¿Ok? Ambas son glucosas. ¿Quieren saber si es glucosa de verdad? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Estas dos son glucosas. Clave 3. Eso es lo primero que hay que hacer. Lo segundo que hay que hacer es identificar después el anillo. Esto es dos anillos de piranosidos, ¿verdad? Son piranosas. Ambas son piranosas. Entonces, esto, glucopiranosa y glucopiranosa. Luego, lo que hay que identificar es hacia dónde se encuentra el oxidrilo o el hidroxilo, el OH, del carbono carbonílico o del carbono, en este caso, del carbono anomérico, ¿ok? O sea, del carbono anomérico. Entonces, ¿dónde está el carbono anomérico aquí? Bueno, el carbono que está en posición 1 es el carbono anomérico. Entonces, este es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esto que está acá es el carbono anomérico, ¿ok? Y en este caso, el carbono anomérico está aquí, porque eso está en el carbono 1. Aquí está el carbono anomérico. Entonces, ahora lo que tenemos que saber es hacia dónde está el OH del carbono anomérico. Si está hacia arriba o si está hacia abajo. Acuérdense que los carbonos anoméricos se denominan alfa y beta. Alfa si está hacia abajo y beta si está hacia arriba. Entonces, en este caso, si la H está hacia arriba, el OH está hacia abajo. O sea que si está hacia abajo, eso es alfa. Entonces, esto es alfa. Veamos entonces el otro monosacárido, el que está hacia la derecha. Vemos acá que el oxidrilo de este carbono anomérico está hacia abajo. ¿Ok? También. Entonces, esto es alfa también. Esto es alfa. ¿Ok? Entonces, tenemos acá, en la primera glucosa, ¿verdad? El carbono anomérico es alfa. Y en la segunda glucosa, también el carbono anomérico es alfa. Ahora, luego, ¿cómo se va a nombrar eso? Ya identificamos la mayor parte de las cosas acá. ¿Cómo se nombra esto? Lo primero que hay que ponerle en el nombre es qué número es. O sea, ¿es alfa o es beta? Tienen que empezar siempre de izquierda hacia derecha. O sea, que este que está acá es lo que vamos a nombrar de primero y esto lo vamos a nombrar después. Entonces, esto es alfa, ¿verdad? Ya sabemos que la serie que estamos trabajando aquí es D. Esto es alfa. Nombramos el carbono anomérico. Primero, alfa. Alfa. Luego, decimos si es isómero de OL. En este caso es D. D. ¿Verdad? Luego, decimos qué compuesto es. Si es glucosa, si es galactosa, cuál es el monosacárido ahí, si es fructosa, ¿ok? En este caso ya dijimos, identificamos que esto era clave 3 y esto es glucosa. Entonces esto es gluco, ¿verdad? Y luego tenemos que decir si esto es piranosa o es furanosa. Y lo hacemos terminar con la terminación o el sufijo il, ¿ok? Entonces esto es glucosa y es una piranosa, entonces glucopiranosil. Entonces, esto es glucopiranosil. Entonces, esto es alfa de glucopiranosil. ¿Ok? Luego, tenemos que colocar la posición, ¿verdad?, de el enlace, o sea, entre quienes se está estableciendo el enlace glicosídico. Eso se está estableciendo, fíjense usted, entre acá, ¿verdad? Esto es 1, ¿verdad? Entre el carbono 1 y
y el carbono 4 de este. Entonces, eso lo vamos a meter en un paréntesis y vamos a decir, los carbonos que están acá participando acá es el 1 y el 4. Entonces, 1, flecha hacia 4, ¿verdad? 4, y lo ponemos en un paréntesis. Y luego decimos dónde, o sea, qué tipo de isómero es. ¿Es alfa o es beta? El anomérico del segundo monosacárido. Ya dijimos, ¿verdad? Que el del segundo también es alfa. Entonces nos queda alfa. Ya sabemos que este isómero es D, ¿verdad? Alfa D. Ya sabemos que esto es glucosa. Gluco. Ya sabemos que esto es una piranosa. Piranosa. Entonces, fíjense acá que para saber si esto es el primer monosacárido, lo hacemos terminar en il, pero la otra termina en osa, ¿ok? O sea que si es piranosa o es furanosa, ¿ok? O sea, termina en osa. Pero aquí es el único que tiene una terminación diferente. El primero termina en piranosil. Entonces, la maltosa, su nombre sistemático, ¿verdad? Es alfa D glucopiranosil 1,4 alfa D glucopiranosa. ¿Ok? Algo muy importante acá es que también es pregunta de examen, no solamente nombrarlo, pero también decir si la maltosa o los disacáridos en general son azúcares reductores o no reductores. Un azúcar es reductor cuando uno de los oxidrilos que está unido al carbono anomérico está libre, es decir, no está formando enlace, o sea, no está enlazado. ¿Ok? Fíjense ustedes que acá el carbono anomérico de esta glucosa está enlazado, pero el oxidrilo del carbono anomérico de la segunda glucosa no está enlazado, es decir, está libre, no tiene enlace, ¿no? ¿Okay? Entonces, este OH queda libre y por eso este compuesto, este disacárido, se dice que es un azúcar reductor, porque el OH unido al carbono anomérico está libre, es decir, no está participando en enlace. Entonces, la maltosa es un azúcar reductor. Ahora, con respecto a la sacarosa, veamos acá, vamos a contar, ¿verdad? Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Estamos, esto es clave 3, está hacia arriba, está hacia la izquierda ya en Fisher, entonces esto es clave 3, ¿ok? ¿Qué va a suceder acá? Entonces vamos a tener que decir, ¿esto qué es? Esto es glucosa. Y esto que tenemos acá, ¿verdad? También clave 3, porque este es 1, 2, o sea, bueno, esto puede ser 1 o 2, puede ser que este sea 2, o esto puede ser 1, puede ser que sea 1 este y 2 este, da igual. En este caso del anillo de la furanosa, da igual. Este es 1 y este es 2. Este es 3, este es 4. Y así 5, ya queda 5 y 6, ¿ok? Recuérdense que ustedes pueden voltear este anillo y estas dos posiciones que están acá pueden intercambiarse, o sea, no es fija la numeración allí, puede haber excepciones, ¿ok? Entonces, vamos a ver cómo se llama este compuesto. Este monosacárido que está acá es fructosa, ¿ok? Esto tiene 6 carbonos, clave 3, fructosa, en un anillo de furanosa o en un anillo de furanocido. ¿No? Que esto es fructosa. Ahora, veamos acá. ¿Cuál es la posición del OH, del carbono anomérico? Es decir, este carbono que está acá en posición 1. Ese OH está hacia abajo. ¿Ok? Si está hacia abajo, volvemos a anotar aquí. Alfa, abajo, beta, arriba. Entonces, ese OH está, porque si aquí está la H, ¿verdad? Suponemos que el OH está hacia abajo, entonces alfa está, entonces esto está hacia abajo, esto es alfa. Muy bien. Ahora, como ya dijimos que aquí está, ¿verdad? El carbono anomérico, en este caso, ¿verdad? Disculpa, el carbono anomérico está aquí, porque esto está al revés.
¿Por qué digo que está al revés? Bueno, porque me acabo de dar cuenta, ¿verdad? Que este está hacia abajo. Entonces, podemos decir acá que el carbono anomérico de esta fructosa, este que está acá, ¿verdad? Que acuérdense que en este caso tenemos dos posiciones, ¿verdad? La 1 y la 2. Esto puede ser nombrado 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Da igual en el anillo de furanosa, ¿ok? Ahora, aquí en este caso, ¿verdad? Tenemos que el carbono anomérico que está acá, el OH, también, ¿verdad? Acá está unido, ¿ok? Aquí está unido, está formando enlace. O sea, el OH del carbono anomérico no está libre, ¿ok? Como en el caso pasado con la maltosa, que en el segundo monosacárido el OH del carbono anomérico estaba libre, no estaba formando enlace. En este caso, el OH, que es este que está acá abajo, ¿verdad? Está formando enlace. ¿Ok? Muy bien. Entonces, al estar formando enlace, entonces este azúcar no es un azúcar reductor. Entonces, la sacarosa no es un azúcar reductor. Vamos a ver este último ejemplo en el disacárido lactosa. Veamos acá. Esto es lactosa y ¿por qué es lactosa? ¿Verdad? La pregunta es ¿por qué es lactosa? Bueno, veamos acá cuáles monosacáridos están. Esto es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Los OH que están hacia arriba son los que están en la posición 3 y 4. O sea que esto es clave 34. Por lo tanto, ¿verdad? Esto es galactosa. ¿Ok? Y acá, esto es clave 3, ¿verdad? Esto es glucosa. Muy bien, entonces ya ahora lo que tenemos que ver es hacia dónde están los OH que están participando en el enlace, es decir, aquí en el carbono anomérico. Entonces, fíjense ustedes que si la H aparece hacia abajo, el OH está hacia arriba. Y ya dijimos, alfa hacia abajo, beta hacia arriba, con los carbonos anoméricos. Entonces aquí el OH está hacia arriba, ¿verdad? Aquí estaría el OH. Entonces esto es beta, ¿ok? Esto es beta. Y acá ya sabemos que este carbono es 3, o sea que en este caso, ¿verdad? Tenemos que 1, 2, 3, ¿verdad? Entonces sería 1, 2, 3, que sería 4, 5 y 6. ¿Ok? Entonces en este caso, fíjense ustedes que este sería el carbono anomérico, ¿verdad? En la posición 1, aquí está el OH, este OH está libre, por lo tanto esto es un azúcar reductor también. O sea, la maltosa y la lactosa son azúcares reductores, la sacarosa no. Este OH está libre y que está libre y está hacia arriba, ¿verdad? Porque este es el carbono anomérico. Está libre y está hacia arriba, por lo tanto es beta. ¿Ok? Entonces, en el caso de la lactosa, este OH puede aparecer hacia arriba o hacia abajo, porque hay formas de interconversión, ¿verdad? Entonces, acá lo que está representado es la forma beta, o sea, porque este es beta y este es beta, de la lactosa. O sea, y para nombrarlo, vamos a hacer el ejercicio de nuevo. Decimos primero, ¿qué configuración tiene el carbono anomérico? Es beta, ¿verdad? Entonces esto es beta, beta, esto es D, esto es galactosa, entonces lo terminamos en il, entonces beta de galacto, esto es una piranosa, entonces piranosil, ¿ok? Entonces beta de galacto, piranosil, y luego tenemos que escribir cuáles carbonos están haciendo el enlace. Entonces, acá el 1 y aquí el 4, ¿lo ven? Este es el 1 y este es el 4. Por eso es importante numerar los carbonos. Entonces, 1 y 4. Entonces,
beta de galacto, porque es galactosa, piranosil, porque es un piranosido, terminas en il, piranosil, galactopiranosil, 1, 1, 4, ¿ok? Luego decimos en qué posición es este isómero acá, ¿verdad? Este anómero es beta, beta de, esto es glucosa, ¿verdad? Esto es glucosa, gluco, esto es una piranosa, glucopiranosa. Aquí está piranasa, piranosa, ¿ok? Entonces, beta de galactopiranosil, 1, 4, beta, ¿verdad? Beta por beta porque está hacia arriba, ¿verdad? Beta, esto es glucosa, glucosa o gluco, y esto es piranosa, glucopiranosa, ¿ok? Entonces, creo que hasta aquí vamos a dejar la clase de hoy. Espero que esto sea de su provecho, que la puedan ver varias veces. Este es uno de los temas más complicados que hay en la parte de carbohidratos. Y si tienen alguna duda, entonces por favor escríbamela en los comentarios, que mañana vamos a tener el live para responder sus preguntas y sus inquietudes, y así entonces hacemos de esto una mayor interactividad, una mayor interacción con ustedes. Entonces, sí, esto es un tema complejo, es bastante complejo, y espero que esto le haya sido de provecho. Lo pueden ver, recuerden que quede allí grabado en la página. Y bueno, entonces nos vemos el día de mañana para sus preguntas en el live. Ok, cuídense mucho y nos vemos mañana.